el almirante, el oro y los esclavos. En octubre de 1492, el almirante Cristóbal Colón llegaba a las islas que según creía podían rodear al gran Cipango descrito por Marco Polo, en cuyas ciudades las casas y palacios estaban recubiertos de oro. Eso era lo que quería encontrar. Creyó que estaba cerca de Cipango, pero encontró seres humanos desnudos, ingenuos, angelicales, que le dieron agua, alimentos y lo auxiliaron, asombrados porque creían que él y sus compañeros eran dioses o algo parecido. Inquirió, amenazó, secuestró. Su obsesión era el oro. ¿Dónde estaba el oro? Quedan preguntas sin resolver a partir de esta historia. Si creía que estaba en Cipango o en las tierras del Gran Khan, ¿por qué tomaba posesión de ellas en nombre de los reyes católicos? Gracias a sus estudios anteriores, sabía que iba a encontrar en su camino territorios que no pertenecían al Gran Khan. El segundo viaje, con 17 barcos, 5 naos, 12 carabelas y 1.500 tripulantes, una gran operación, fue financiado con los fondos de la venta de propiedades y riquezas judías confiscadas. Los reyes empezaron robando a los judíos para emprender el gran saqueo del continente, el continente descubierto por el almirante que les permitía continuar robando América. Si el primer viaje fue de exploración, el segundo fue de saqueo, para apropiarse de las tierras, las aguas, las rutas, el oro y cuantas riquezas se encontrasen. Un saqueo planificado. Los pretextos ya los conocemos. Evangelizar, pacificar, a nativos que eran extremadamente pacíficos, casi como los niños. No se conoce el diario de viaje original de Colón, solo las copias hechas por Bartolomé de las Casas que pasaron por la revisión y corrección de los consejeros de la reina Isabel. Esto quiere decir que el diario pasó por muchos filtros antes de ser publicado. ¿Es el mismo que él escribió? Doy por supuesto que no. Tengamos en cuenta que la Inquisición ya existía y que además había un fanatismo extendido. La versión de las Casas muestra por eso a Colón plantando cruces por donde iba, o viendo en cada árbol de ramas cruzadas una cruz cristiana. Oro y esclavos. El oro es excelentísimo. El oro se hace tesoro, y con él quien lo tiene hace cuanto quiera en el mundo. Eso es lo que dice Colón en su diario. Y llega a que echa las ánimas del paraíso. Así lo dice en una carta escrita desde Jamaica en 1503. Aún a través de la versión humanitaria de las Casas, que amaba a estos habitantes, se transparenta el espíritu colonialista y esclavista del navegante, que ve a los habitantes de las Antillas como objetos, se siente en el poder de capturar a los nativos y tenerlos cautivos. Todo eso era natural en su época. Y transcribo: Vuestras Altezas, dice Colón, de 7 que yo hice tomar para les llevar y aprender nuestra habla y volverlos, salvo que vuestras Altezas, cuando mandaron, pueden los todos llevar a Castilla o tenerlos en la misma isla cautivos, porque con 50 hombres los tendrán sojuzgados y les harán hacer todo lo que quieran. O también creía que podía tomar posesión de todo aquello que no le pertenecía. Dice: con todo mi voluntad era de no pasar por ninguna isla que no tomase posesión, puesto que tomado de una, se puede decir lo mismo
de todas. O también creía que podía engañar a los nativos con bienes de valor falso. Y aquí cito a Colón: yo a cada uno le mandaba dar algo, es a saber, algunas cuentecillas, 10 o 12 de ellas de vidrio en un hilo, y algunas sonajas de latón de estas que valen en Castilla un maravedí cada una, y algunas agujetas de que todo tenían en grandísima excelencia, y también los mandaba dar para que comiesen cuanto veían el anao y miel de azúcar. La obsesión de Colón y sus compañeros por el oro atraviesa todo el diario de Colón. Y él dice: donde dicen otros hombres que yo traigo, que está el rey que trae mucho oro, y yo de mañana quiero ir tanto avante que haya la población y vea que haya lengua con este rey, que según estos dan las señas, él señorea todas estas islas comarcanas y va vestido y trae sobre sí mucho oro. Luego me partiré a rodear esta isla hasta que yo haya lengua con este rey y ver si puedo haber de él oro que oigo que trae. Toda esta noche y hoy estuve aquí aguardando si el rey de aquí u otras personas traerían oro u otra cosa de sustancia. Para él todo eso era natural, o también la práctica del secuestro, que narra con gran naturalidad. Y aquí leo a Colón, o la versión que de Colón hace las casas. Dice: así que ayer vino a bordo de la nao una almadía con 6 mancebos, y los 5 entraron en la nao. Estos mandé detener y los traigo, y después envié a una casa que es de la parte del río del Poniente, y trajeron 7 cabezas de mujeres, entre chicas y grandes, y 3 niños. Esto hice porque mejor se comportan los hombres en España habiendo mujeres de su tierra que sin ellas. Porque los indios que traía, que había tomado en Guananí, no se le fuesen, de los cuales dice que tiene necesidad, y por traerlos a Castilla, tenían, dice, que entendido que en hallando oro, los habla el almirante de dejar tomar su tierra. En su obra clásica, Las Armadas de Indias y los orígenes de la política de colonización, Juan Pérez de Tudela describe el negocio indiano que planeaba y empezó a ejecutar Colón, un régimen tirano y esclavista que fue aplicado entre 1494 y 1496 a los españoles y taínos, cuando Colón se autoproclamó gobernador y virrey. Los indígenas entregarían todo el oro que tuviesen y aceptarían cambiarlo por pedazos de latón y espejos. Todos los indios, hombres y mujeres, entre 14 y 70 años, situados en la zona de minas, pagarían cada 3 meses un cascabel de Flandes lleno de oro en polvo. Los que no viviesen en zona minera entregarían una arroba de algodón. Entre 1494 y 1496 fueron levantadas 7 fortalezas factorías para asegurar el cumplimiento de estas obligaciones. Los indios belicosos serían vendidos como esclavos en España. Los indios pacíficos tendrían que tributar con oro o algodón. El oro recolectado sería guardado exclusivamente en las arcas de Colón. Quienes intenten robar algo de las arcas serían castigados con la horca, la pérdida de la nariz o de 1 o 2 orejas. Cualquier levantamiento indígena sería respondido con la esclavización. Los españoles descontentos serían prohibidos de retornar a Castilla. Este régimen fue tan duro y causó tantas protestas que precipitó la sublevación de los españoles incluso,
quejas ante los reyes, intervención de los reyes que nombraron otro gobernador y finalmente el retorno de Colón encadenado a Castilla en 1495, apenas a 3 años de la llegada de Colón a las Antillas. Los taínos se sublevaron. Fue la primera revolución indígena de la historia americana, que sería seguida por miles de otras más, esta encabezada por el cacique Canoabó de las islas de la Magdalena y la Vega Real. Pero acostumbraban a estar desnudos, nunca habían hecho la guerra, no sabían hacerla, no tenían armas y fueron masacrados por soldados acorazados que montaban caballo y fueron despedazados por los perros adiestrados. Más de 500 escogidos entre los mejores varones y hembras fueron embarcados en febrero de 1495 para ser vendidos en España y 300 murieron en el viaje. A lo largo de los años se fue construyendo la figura de este navegante aventurero sediento de grandeza y riquezas. Casi llegó a la santidad si no tuviese un sospechoso origen judío. El almirante había enjuiciado la corona y eso tenía su precio. Glorificarlo era una forma de sepultar al Colón auténtico. Y el personaje auténtico formaba parte de una historia más larga y compleja. Los judíos perseguidos, expulsados, pero algunos de ellos capaces de empresas como la de Colón y de otras que vendrían en los tiempos que siguieron, se tomaron la revancha y no les fue mal. Y mucho más que eso, fueron los ganadores finales de la parte financiera, empresarial y bancaria del Occidente. El converso desapareció definitivamente de la historia oficial y surgió el Colón cristiano, el gran navegante, el descubridor. Del esclavista no se volvió a hablar, del abusador tampoco. Solo quedó la imagen del alucinado por nuevos mundos, víctima del gobernador Bobadilla cuando ordenó encadenarlo. Pero el Colón cristiano y bueno ya era otro Colón, no el verdadero. Y el origen mismo de la llamada América Hispana fue creado sobre la base de un conjunto de errores, falsificaciones y mentiras. Alrededor de Colón fue organizado deliberadamente un silencio absoluto. Todos callaron. ¿Lo hicieron por negligencia? ¿Olvidaron porque se ocuparon de otros asuntos? No, no era por voluntad propia. Estaba la Inquisición. El mundo de influencia de los reyes católicos fue inventando la leyenda de la Isabel Santa que empeña sus joyas para financiar al gran navegante de origen desconocido. La verdad fue asfixiada, ocultada, puesta debajo de las alfombras reales y seguimos siendo tributarios de esa leyenda real e inquisitorial. Con Pizarro, Cortés y otros aventureros de fortuna, padecimos no un Colón, sino 1000 colones, cuyos herederos todavía nos gobiernan.